Supongo que tendría que comenzar por el principio y decir que me gusta mucho la trilogía de Kung Fu Panda. No te sabría decir si es la mejor saga de DreamWorks. Cómo entrenar a tu dragón me parece más consistente, pero de todo el catálogo del estudio, y dejando fuera a la obvia excepción de She-Ra, esta es la IP más importante para mí a un nivel personal. Alguna vez había visto la primera, pero no descubrí las secuelas hasta hace unos pocos años, cuando estaba atravesando un momento difícil de mi vida, y he de decir que estas películas me ayudaron mucho a seguir adelante, junto con, curiosamente, She-Ra. Como ya he comentado en el pasado, es una saga cuya madurez no ves venir. Crees que van a ser parodias de artes marciales con un oso gordo haciendo kung fu, cuando realmente son hermosos tributos a la cultura china, con espectaculares batallas, personajes excelentemente caracterizados y un soberbio manejo de temas complejos, como aquello que define nuestra identidad, el síndrome del impostor y la forma en la que procesamos los traumas. Y cuando anunciaron una cuarta entrega, estaba interesado, pero tenía cierto recelo. No es un caso como el de Zootopia, donde la ambientación todavía puede dar de sí y hay frentes claros a la hora de desarrollar a los personajes y sus relaciones. Estamos hablando de una saga que a estas alturas tenía todos los cabos bastante atados. Más aún con una tercera película que, sin ser mala, ya daba la ligera impresión de que se estaba quedando sin nada nuevo que decir. La cosa no mejoraba al salir el tráiler, el cual me dio más miedo que otra cosa. Miedo que más tarde resultó ser apropiado porque, ¡oh boy! Tengo muchas opiniones sobre esta peli y pocas son buenas. No tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque no me gusta hacer críticas negativas, pero cuando os pregunté parecíais muy interesados en conocer mi opinión sobre esta peli. No voy a tirar bilis en esta review, pero como resumen rápido, para hacer esto, mejor que se hubieran quedado en 3 películas. Con todo dicho y sin mucho más que agregar, podemos dar paso a la review de Kung Fu Panda 4. Parte 1. El guión hace aguas por demasiados lados. Kung Fu Panda 4 sigue los pasos de Po, que tras muchos años siendo el guerrero del dragón, ahora es llamado por el maestro Shifu para comenzar la siguiente fase de su entrenamiento, como en la 2. Ahora Po ocupará un nuevo puesto como mentor dentro del templo, papel en el que el protagonista no termina de encajar porque quiere seguir siendo un héroe, como en la 3. Pero todo esto se interrumpe por la llegada de un nuevo y misterioso personaje, como en la 3. Mientras tanto, ha surgido una nueva amenaza en la forma de un villano que ha tomado el control de una gran ciudad y amenaza con conquistar China, como en la 2. Po se verá obligado a unir fuerzas con esta nueva incorporación, una criminal sospechosamente parecida a un zorro que dispone de información que el héroe necesita y que accede a ayudarle como una forma de evitar la cárcel, como en Zootopia. Y Po tendrá un arco en el que aprenderá a dejar de ser el guerrero del dragón y pasar el testigo a una nueva generación, como en Cars 3. Y hay un momento en el que van a una comunidad subterránea de animales delincuentes donde hay un conejo con instintos homicidas. Como en la vida secreta de tus mascotas. Espera, me tienes que estar jodiendo. Un problema grave del guión de Kung Fu Panda 4 es su incapacidad para poner sobre la mesa un punto de trama que no se sienta terriblemente derivativo. No tengo problema en que tomen de inspiración a grandes películas de animación y a la vida secreta de tus mascotas, aparentemente, siempre y cuando sepan llevarse esos conceptos a su terreno. Hace unos meses hice una review de Elemental y aun cuando en ocasiones el parecido con Zootopia cantaba, esa película aporta ideas de cosecha propia, como el arco de Amber y la forma en que refleja las experiencias de las familias inmigrantes. Kung Fu Panda 4, por el contrario, integra puntos de trama de las entregas anteriores y de unas cuantas pelis de Disney para craftearse una historia sobre la marcha, y eso se nota en cómo parte de una premisa que no termina de ser coherente. O sea, a nivel de desarrollo de
personajes tiene mucho sentido la idea de que Po tenga que encontrar un sucesor, básicamente porque es la única opción disponible después de que la tercera dejara todo el pescado vendido. Pero al mismo tiempo, ¿es necesario un nuevo guerrero del dragón? Pensaba que solo había uno. ¿No es que hubiera guerrero del dragón previo a la llegada de Po? Y de acuerdo a la profecía, el cometido del guerrero del dragón era traer el equilibrio al Kung Fu. Y visto el final de la tercera, eso está conseguido. Por no hablar de que creía que solo se intentaba encontrar al guerrero del dragón en tiempos de necesidad. Oogway hizo la ceremonia como un plan de contingencia frente a la amenaza de Tai Lung. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Camaleona? Pero Shifu montó la ceremonia antes de que fueran conscientes de su existencia en el Valle de la Paz, y él mismo menciona que los 5 furiosos podrían lidiar con ella. Sí, quiere que Po rellene la vacante que dejó Oogway hace 3 películas. ¿Pero qué hay del rol de maestro que Po lleva ocupando desde la tercera? Se quedaría vacante porque Shifu ya ha dejado de ejercer como tal. A estas alturas, ¿a qué se dedica Shifu? Porque tiene pinta de que fuera de meditar, echar algún sermón cuando toca y hacer sus crucigramas, el hombre pues no hace mucho. Supongo que estará disfrutando la jubilación. Bien por él. Bromas aparte, esta oleada de conveniencias y hoyos de guión, no solo en este segmento, sino por ejemplo en el plan de la villana, denota un deseo por parte de la historia de forzar la maquinaria. Ignora los detalles que le interesa porque desea que la trama recorra los puntos clave que necesita para así poder tratar los temas que quiere. ¿Y qué queréis que os diga? El hecho de que al establecer la premisa se opte por este camino hace que el resto del guión se sienta tramposo e inferior a los de las películas anteriores. El ritmo es muy mejorable, recuerda algo como Thor Love and Thunder, por cómo va aceleradísimo sin ninguna clase de interés por detenerse a respirar o a establecer ningún concepto introducido en esta entrega, haciendo que la ambientación se sienta pequeña y el conflicto un mero trámite. Y aún con todo, ojalá ese fuera el único problema. Parte 2. Esta peli está dirigida por el mismo tío que la primera de Trolls y se nota. Así que esto es lo que sentían los fans de Shrek al ver la tercera peli, ¿eh? No voy a fingir ahora que las pelis de Kung Fu Panda fueran la princesa Mononoke precisamente, pero cuando la situación lo requería eran dramáticas, inteligentes, profundas. Incluso la tercera, que ya era algo más infantil, sabía cuándo detenerse a explorar los personajes y sus relaciones de una forma genuina y sincera. Esta, por el contrario, cuenta con el primer chiste de cuescos de la saga y eso ya es una red flag. No estoy diciendo que la comedia sea horrible o que solo esté pensada para niños, pero mentiría si dijera que no es terriblemente inconsistente. A veces peca de simple, en ocasiones peca de evidente y otras tantas orbita demasiado en torno a unos mismos gags reciclados. Funciona, pero no siempre, y quieras que no es un downgrade comparado con las 2 primeras. Admito que la tercera ya caía en esto, pero mi problema no es tanto con la comedia, sino con el drama. La caracterización de los personajes nunca había sido tan simple en esta saga, ya sea la psicología de personajes como Po, Shifu, Tai Lung, Shen, el cómo se exploraba la relación de Po con otros personajes, como Tigresa o el Sr. Ping, y la evolución de estos vínculos a lo largo de las entregas. Aquí la sensación de continuidad es menor, y los arcos narrativos no se salen de esquemas básicos transmitidos sin gracia. Otro gran problema es el diálogo expositivo. Esta peli tiene la mala costumbre de gritarte las cosas a la cara, tanto el trasfondo de los personajes como los temas principales de la historia, lo cual no ayuda a reducir la sensación de que estamos viendo una trama genérica cuyos personajes están caracterizados de forma muy superficial. Hablando de lo cual, parte 3. Los personajes no dan mucho de sí. Me atrevería a decir que los personajes son el corazón y alma de esta saga. Lo son en la mayoría de las grandes historias de DreamWorks, pero aquí es uno de los casos más notorios. La pelea entre Shifu y Tai Lung no es considerada la mejor de la trilogía por lo bien dirigida y coreografiada que está. Lo es por las emociones que hay tras ella, lo que este enfrentamiento significa para ambos individuos. Lord Shen no es el mejor villano de la saga,
saga por ser retorcido. Lo es porque pese a su inconmensurable maldad, hay momentos donde lo vemos siendo vulnerable, humano, y como detrás de su plan maligno hay más bagaje del que salta a la vista. No es el caso en esta película porque a la hora de manejar a sus personajes es más simple que el mecanismo de un botijo. Poe prácticamente no tiene desarrollo, su arco de adaptarse a su nuevo rol como líder espiritual es uno en el que la película se implica muy poco a comparación de la tercera. Al término de todo, Poe no aprende gran cosa, y es una faceta de su personaje más utilizada para hacer un par de bromas. Hablando de pandas cuyo desarrollo solo sirve para alivio cómico, Lee y el Sr. Ping tienen una subtrama juntos, y aunque me gusta mucho la dinámica entre estos dos, en el gran esquema de las cosas su única función real es posibilitar un momento donde salgan de la nada para salvar al protagonista. El Sr. Ping está muy simplificado con respecto a las películas anteriores, y el arco en el que Lee intenta aprender a hacerse el guay me recuerda demasiado a la movida de la voz interior de Toy Story 4 y ¿todos odiamos la movida de la voz interior en Toy Story 4? Por cierto, malas noticias para los fans de los 5 Furiosos, casi no salen en esta. Ya desde la tercera ibas notando que no tenían mucha idea de qué hacer con ellos y aquí ya los quitan de en medio. Me duele especialmente en el caso de Tigresa, porque es un personaje genial y su dinámica con Poe es tan buena que podría haber ayudado a darle algo de vidilla al protagonista. Y con los demás, si bien no aportaban mucho en la tercera, su ausencia y el hecho de que no hablen en su única aparición solo contribuye a que el conjunto de la película se sienta barato y más pequeño que las anteriores. Pasando por los nuevos personajes tenemos a Zen, la compañera, aprendiz y futura sucesora de Poe, interpretada por Awkwafina. Por alguna razón la gente odia a Awkwafina y los personajes que interpreta, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me parece entrañable. Y aquí no lo hace nada mal a la hora de encarnar a un personaje simpático pero bastante desaprovechado. Es esencialmente Megara, con algunas pinceladas de Cruz Ramírez y una cucharadita de Nick Wilde. La forma en la que progresa su relación con Poe o con la villana, así como los roles que adopta en la historia, todo ello se puede resumir en este concepto. El personaje no está mal, pero su base daba para mucho más que una ejecución tan básica. Por cierto, esta película tiene el peor villano de la saga, y no es ni una competición. Respeto infinito a Viola Davis, grandísima actriz, pero me temo que su personaje no hay por dónde pillarlo. Directamente me parece injusto compararla con Shen o Tai Lung, pero es que incluso Kai me parece mucho mejor pensado. Pese a no tener la profundidad de sus predecesores, sabían establecerlo como una amenaza imponente, así como definir desde el principio una personalidad clara. Es un guerrero nato, ama una buena pelea más que los villanos anteriores. Desde el comienzo respeta a Poe como un rival fuerte, y cuando le sorprenden con tácticas inesperadas, lo encuentra divertido. La camaleona, por otro lado, es establecida de forma muy pobre. El principal recurso que utilizan para presentarla es el diálogo expositivo, ya sea por parte de ella u otros personajes. El tono más infantil de la película no ayuda, porque lo único que ella hace previo a la batalla final es empujar a un jefe de la mafia por las escaleras, y a las pocas escenas se ve que fuera de un brazo roto el tío está guay. Recordatorio, hemos pasado de Shen perforándole el pecho a un menda de un cañonazo en su primera aparición a un colega siendo empujado por las escaleras muy lentamente. La camaleona nunca hace nada tan retorcido como lo que hacía Shen, ni sus escenas de acción eran tan espectaculares como las de Kai o Tai Lung. El recurso principal por el que la peli quiere vendérnosla como una enemiga formidable es poniéndola a hombros de otros personajes, con su habilidad de robar poderes y todo eso. Y aunque la idea es chula, no es básicamente lo mismo que hacía Kai en la tercera. O sea, él absorbía el chi de otros maestros y lo sumaba al suyo, o replicaba sus técnicas con los zombies de Jade. No es exactamente lo mismo, pero... Encima tienes que como personaje es la más plana de entre los villanos de la saga. La relación que tiene con su objetivo no responde a ninguna carencia emocional. El vínculo con el protagonista es demasiado vago y la forma en la que conocemos su trasfondo es evidentemente más diálogo expositivo. Sí,
Los otros villanos de la saga también confiaban en la exposición para detallar su pasado, pero primero, era exposición que diegéticamente era coherente. En el contexto de la escena, tanto el personaje que da la exposición como aquel que la recibe tienen motivos de peso para interesarse en contarla o en pararse a escuchar. Y segundo, esa exposición siempre venía acompañada de un recurso visual, una secuencia que pudiera ilustrar la narración del personaje. En este caso, Camaleona está esencialmente marcándose un monólogo de mala malísima sobre lo triste que es su pasado, y lo único que vemos es cómo a ella le encanta escuchar el sonido de su propia voz. Si al menos pudiéramos haber tenido un triste flashback de ella siendo rechazada por los maestros, tal vez habría sido posible que me implicara más con su personaje. Un momento. En un setting chino, tenemos a una villana, que por una condición que no puede controlar fue rechazada por un status quo tradicionalista, que terminaría abrazando la brujería, y que cuenta con la habilidad de cambiar de forma. ¡Oh, Dios mío! Camaleona es la bruja del live action de Mulan. Y ahora que menciono lo de los villanos de otras películas, hablemos del otro gran problema. Parte 4. No Way Home y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Nunca lo he dicho por aquí, pero odio Spider-Man No Way Home. No porque sea una mala película, es pasable. Mi problema nace de las consecuencias que tuvo, porque enseñó a los grandes estudios que si coges un guión y lo empapas de referencias, cameos y menciones a obras anteriores, lo mismo sacas una de las películas más taquilleras de la historia. Esta película nace de esa filosofía. Ya para empezar tienes el tema de los villanos, porque sí, Tai Lung, Shen y Kai están de vuelta. Solo ignorad el hecho de que Kai no debería estar ahí por todo el tema de que su espíritu explotó en la tercera peli y tal. Tenía miedo de que esto fuera a acaparar la peli, pero por suerte su aparición es muy reducida, y de hecho Tai Lung es el único con diálogos. El problema es que la filosofía post No Way Home sigue ahí, si bien no tanto con los villanos, está con los momentos, porque la película no puede parar de referenciar planos y secuencias icónicas de las tres anteriores una vez y otra sin parar. También se nota en una banda sonora que vive de las rentas. La ausencia de John Powell se nota y esta película vive de repetir canciones de las anteriores sin aportar ningún tema icónico por sí misma. Es fácil comparar esta película con Cars 3, pero ahí tenía sentido incorporar estos homenajes, porque a nivel temático es una película sobre cómo no debemos olvidar nuestro pasado, así como de la importancia del legado. Aquí, más que para reforzar el mensaje, siento que los cameos están de la misma forma que estaban en Wish, como una herramienta para que te acuerdes de otras películas, pienses en lo mucho que molaban y con suerte ignores que lo que estás viendo no es muy allá. Cuando salí de ver esta película y supe que el vídeo sería sobre ella, apunté todas las notas que pude sobre los puntos que quería tocar. El motivo era, literalmente, que tenía miedo de olvidarme de la peli a los días de verla. Kung Fu Panda 4 es la definición literal de una película hecha por comité. No contribuye en absolutamente nada al viaje de Po, ni desarrolla a los personajes de forma significativa. Retuerce e ignora las reglas de su universo para aferrarse a la única premisa posible, y ni aún con esas consigue ser interesante. Confía ciegamente en la nostalgia y la referencia para disimular que en el fondo no tiene nada de valor que aportar a la franquicia. Tiene algunas actuaciones simpáticas, algunos chistes graciosos y algunas escenas de acción competentes que no impiden que Kung Fu Panda 4 se sienta como una entrega insustancial. Mientras editaba este vídeo han surgido testimonios sobre lo caótica que fue la realización de esta peli. Ideas de bombero lanzadas a lo loco, ninguneos a la codirectora Stephanie Mastin, cambios incorporados en el último minuto y la injerencia de unos ejecutivos que valoraban la rentabilidad económica antes que sacar una película que estuviera a la altura. Todo ello representa el cómo Kung Fu Panda 4 es una película que existe por puro marketing y dinero fácil antes que por el deseo de expandir la franquicia de forma satisfactoria. Me sabe mal que DreamWorks haya preferido enviar a streaming a Orión y la Oscuridad, una película que sin ser perfecta tenía mucha
mucha personalidad, mientras que le da un estreno cinematográfico a una secuela sin nada nuevo que decir. Está en la liga de algo como Teenage Kraken. Cumplidora, funcional, con cierto encanto, pero entre la falta de marketing y el poco mimo con el guión se nota que está más pensada para el mercado doméstico. Hace poco salió el tráiler de The Wild Robot, la nueva película de Chris Sanders, y la verdad, pinta muy bien, y no parece que todo esté dicho por parte de DreamWorks este año, pero francamente, y por muchos millones que vaya a recaudar en taquilla, para emplear el nombre, los personajes y el legado de Kung Fu Panda en una película así, mejor haberosla ahorrado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.